Siempre me ha atraído lo prohibido. Desde niño, sentía una curiosidad morbosa por lugares que otros evitaban, sitios que prometían miedo o peligro. Cuando escuché por primera vez la historia del búnker abandonado en el bosque de mi pueblo, no podía apartarlo de mi mente. Decían que era un lugar sellado desde la Guerra Fría, que nadie que entrara alguna vez volvía a hablar. Algunos afirmaban que lo que había dentro transformaba a las personas, aunque nadie supiera exactamente cómo. Para mí, eran solo historias para asustar niños, hasta que tomé la decisión de ir a verlo por mí mismo. Era un día gris de otoño cuando me adentré en el bosque. La bruma cubría el suelo y las ramas se entrelazaban como dedos gigantes. Caminé durante horas siguiendo un mapa borroso que había encontrado en una vieja librería. Cuando finalmente lo localicé, mi corazón latía con fuerza. Una estructura de concreto, medio oculta entre la maleza, se alzaba frente a mí. La entrada estaba cubierta de óxido y grafitis extraños, símbolos que parecían formarse a partir de letras y figuras que no reconocía. Respiré hondo y empujé la puerta. Chirrió de manera que el sonido retumbó en el bosque. La oscuridad del interior me recibió como un manto pesado. Encendí mi linterna y el haz de luz iluminó pasillos de concreto que parecían no terminar nunca. El aire estaba húmedo, cargado de un olor metálico que picaba mi nariz. Avancé lentamente, mis pasos resonando en el silencio absoluto. A medida que me internaba, noté símbolos tallados en las paredes, círculos concéntricos, líneas que se entrecruzaban y marcas que recordaban ojos. Era como si el búnker estuviera observándome, registrando cada movimiento. Mi linterna temblaba en mi mano, no solo por el frío, sino por una sensación que no podía explicar. Sentí que algo me seguía, aunque cada vez que volteaba, no había nadie. Tras unos minutos, llegué a una sala más amplia. Allí, colgados de las paredes, había auriculares viejos, amarillentos por el tiempo. La curiosidad pudo más que el miedo. Me los puse y escuché un murmullo, apenas audible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las voces comenzaron a formar palabras. Susurraban mi nombre, repitiendo mis pensamientos más íntimos, recordándome cosas que nadie más sabía. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un golpe detrás de mí. Me giré bruscamente, y vi sombras moviéndose por los pasillos. Corrí hacia donde creía que estaba la salida, pero el búnker parecía alargarse. Cada puerta que abría llevaba a otro pasillo idéntico, y el eco de mis propios pasos se multiplicaba, envolviéndome en un laberinto sin fin. Comencé a sentir pánico. Grité, pero mi voz parecía perderse en la estructura, como si el búnker absorbiera el sonido. Intenté marcar mi camino, dejando rayones en las paredes con la punta de mi linterna, pero pronto descubrí que los símbolos antiguos habían comenzado a cubrir mis marcas, borrando cualquier intento de guía. Al adentrarme más, encontré una habitación con cuerpos. Al principio pensé que eran maniquíes, pero al acercarme, vi que sus ojos estaban vacíos y sus bocas abiertas en un grito silencioso. Mi corazón se detuvo. Comprendí entonces lo que la leyenda decía: nadie que entraba allí volvía a hablar. Tal vez, no solo no hablaban, sino que dejaban de existir como personas. Escuché un susurro detrás de mí: bienvenido al silencio eterno. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, sentí una presión en el pecho, como si miles de manos invisibles me empujaran hacia adelante. Corrí sin dirección, cada pasillo idéntico al anterior, cada puerta llevándome a la misma habitación de cuerpos vacíos. Comencé a perder la noción del tiempo, no había luz natural, y mis relojes parecían haberse detenido. Mi mente empezó a jugarme trucos. Escuchaba voces conocidas, amigos, familiares, todos llamándome. Cada voz estaba mezclada con la mía, y pronto no pude distinguir si eran reales o solo ecos de mi imaginación. Sentí que me estaban atrapando. Caí de rodillas, gritando,
pero mi voz se disolvía en el aire, absorbida por la estructura misma del búnker. Con cada paso, el búnker parecía cambiar. Los pasillos se alargaban, las paredes se inclinaban hacia mí, y los símbolos brillaban con una luz fría que no provenía de ninguna lámpara. Comencé a escuchar mis pensamientos hablándose entre sí, como si tuviera una conciencia duplicada observándome, juzgándome. Cada vez que intentaba pensar en una salida, mi propia mente me la negaba, atrapándome en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Después de lo que parecieron horas, llegué a una sala que no recordaba haber visto antes. Era un espacio circular, con paredes de metal liso y sin símbolos. En el centro, una especie de espejo negro me reflejaba, pero no era mi reflejo exacto. Mi imagen parecía más joven, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Sentí un impulso irracional de tocarlo, y cuando lo hice, mi reflejo habló: ahora eres uno de nosotros. Un frío intenso me atravesó. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Las paredes parecían cerrarse, y el eco de mi propia voz comenzó a reproducirse infinitamente, cada vez más fuerte, hasta que no pude distinguir si era yo o alguien más. Sentí que mi mente se fracturaba, fragmentándose en mil ecos que gritaban al unísono. En ese momento comprendí la verdad: el búnker no solo atrapaba cuerpos, sino que absorbía la esencia de quienes entraban. Cada pensamiento, cada palabra, cada memoria quedaba retenida allí, creando un silencio lleno de voces. Intenté gritar una última vez, pero solo salió un susurro que se perdió entre miles de otros. Ahora escribo esto desde dentro, esperando que alguien lea mis palabras y evite el lugar. Pero sé que es inútil. Quien lea esto probablemente será atraído por la misma curiosidad que me llevó a mí. Y cuando entres, también tú formarás parte del silencio eterno. El búnker sigue allí, en el corazón del bosque, esperando. Y yo, atrapado entre los ecos de mi propia voz, solo puedo mirar cómo cada intruso se convierte en un fragmento más de su infinita oscuridad. Nunca fui una persona que creyera en lo sobrenatural. Para mí, los misterios tenían siempre una explicación lógica, hasta que encontré el búnker. Todo empezó con un mapa antiguo que compré en un mercado de pulgas. Era un papel amarillento, con marcas de tinta que mostraban un lugar enterrado bajo un bosque olvidado. Nadie hablaba de él, pero había algo en ese mapa que me obligaba a buscarlo. Llegué al sitio una tarde nublada. La maleza estaba tan alta que tuve que abrirme camino con un machete improvisado. Finalmente, entre raíces y barro, vi el metal oxidado de la entrada semi-enterrada. Un frío intenso recorrió mi columna al contemplarlo, la sensación de que algo me observaba era inmediata. Tomé mi linterna y descendí por la escalera metálica que crujía bajo mi peso. El interior estaba en penumbra. Las paredes de concreto estaban agrietadas, con manchas negras que olían a moho y algo más, algo que no podía identificar. Avancé por un largo pasillo, y fue entonces cuando noté las sombras. Al principio pensé que eran proyecciones de la luz temblorosa de mi linterna, pero eran demasiado definidas. Formas humanas que parecían flotar, moviéndose lentamente a mi alrededor, sin hacer ruido. Intenté calmarme, diciéndome que era mi imaginación. Caminé más rápido, y las sombras me siguieron. Cada vez que giraba, desaparecían y reaparecían frente a mí. Era como si jugaran conmigo, midiendo mi miedo. Llegué a una puerta cerrada, oxidada. La abrí con esfuerzo, y detrás de ella hallé un cuarto lleno de monitores rotos. En algunos, apenas podía distinguir la imagen, pasillos del búnker que mostraban, a mí mismo, caminando por los mismos corredores que acababa de recorrer. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo podían mostrarme en tiempo real? Giré en todas direcciones, pero no había cámaras visibles. Escuché pasos detrás de mí, y cuando me volteé,
vi por primera vez a una de esas sombras claramente. Era humanoide, pero sus ojos eran completamente negros, y su forma se distorsionaba, como si no estuviera completamente en este mundo. Intenté retroceder, pero el pasillo se había alargado, las paredes parecían moverse, impidiéndome volver por donde vine. Avancé con cautela, buscando otra salida. Cada sala que abría parecía idéntica, con más sombras que se multiplicaban, flotando silenciosas y observándome. Cada vez que respiraba, escuchaba un eco que no era mío, susurros que repetían mis pensamientos, mis miedos más ocultos. Traté de taparme los oídos, pero el sonido estaba dentro de mi cabeza, hablando con mi propia mente. De repente, las sombras comenzaron a acercarse más rápido. Me sentí rodeado, y cada vez que intentaba correr, parecía que el búnker se extendía más allá de lo posible, cambiando de forma a voluntad. Un sudor frío cubría mi cuerpo. Cada paso resonaba de manera inquietante, multiplicando el eco de mis propios miedos. Era imposible distinguir la realidad de la ilusión. Encontré un cuarto pequeño, con paredes de metal negro. Dentro, una figura oscura estaba de pie, inmóvil, mirándome. Al principio pensé que era solo una sombra más, pero cuando intenté hablar, escuché mi propia voz respondiéndome, «No puede salir». Mi corazón se detuvo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso, parecía multiplicarse. De una sola figura, ahora había decenas, todas idénticas, todas avanzando hacia mí sin emitir sonido. Intenté retroceder, pero tropecé con algo que no podía ver. Caí al suelo y traté de levantarme, pero las sombras estaban alrededor, rodeándome. Sentí manos invisibles sujetarme, presionando mi pecho, ahogando mis gritos. Los murmullos dentro de mi cabeza se hicieron más fuertes, repitiendo palabras que no podía comprender completamente: nunca saldrás, nunca volverás. La desesperación me consumió. Corrí hacia donde creía que había visto una salida, pero el búnker se había transformado nuevamente, los pasillos se doblaban sobre sí mismos, formando un laberinto imposible. Cada puerta que abría me llevaba a un pasillo idéntico, y las sombras parecían multiplicarse con cada intento de escapar. Cada vez que creía avanzar, retrocedía en la misma posición, atrapado en un ciclo infinito de miedo. En un momento, llegué a un salón grande, con techos altos y columnas de concreto que parecían sostener un cielo inexistente. Allí, las sombras estaban quietas, pero alineadas, formando un muro humanoide que bloqueaba toda salida. Intenté hablarles, preguntarles qué querían, pero solo recibí silencio absoluto. La presión en mi pecho aumentó, y sentí que la oscuridad dentro del búnker estaba viviéndome, consumiéndome lentamente. Decidí que no podía seguir huyendo, debía enfrentar lo que fuera que habitaba el lugar. Tomé mi linterna y avancé directamente hacia las sombras. Al acercarme, vi que no tenían rostro, solo vacío negro, como agujeros de los que brotaba un frío que atravesaba mi cuerpo. Extendí la mano, y la sombra tocó mi brazo. El frío fue insoportable, como si cada molécula de mi cuerpo se congelara al instante. Grité, pero mi grito se convirtió en eco de sí mismo, multiplicándose infinitamente en los corredores. En ese instante, comprendí la verdad: el búnker no era solo un lugar físico. Era un ente consciente, capaz de manipular el espacio y el tiempo, capaz de convertir el miedo en realidad. Cada sombra que veía era un fragmento de aquellos que habían entrado antes, atrapados y consumidos, formando un ejército silencioso que mantenía vivo al búnker. Traté de luchar contra las sombras, pero era inútil. Cada paso que daba solo reforzaba su presencia, y la sensación de ser observado se volvió intolerable. Cada pensamiento, cada intento de razonar, era detectado y usado en mi contra. Mi mente comenzó a fracturarse, no podía distinguir mis propios recuerdos de los implícitos en el búnker. Finalmente, caí al suelo, exhausto y derrotado.
Las sombras me rodearon, y susurros comenzaron a fusionarse en un coro macabro que repetía una y otra vez: ahora eres uno de nosotros. Sentí como mi conciencia se deshacía, como mi propia identidad se mezclaba con la de los demás atrapados allí. La oscuridad se volvió total, y todo lo que quedaba era una fría presencia que consumía cualquier rastro de mí mismo. Al despertar, o lo que creí despertar, estaba en un pasillo idéntico al que había encontrado al principio. Pero algo estaba diferente, las sombras no estaban quietas esta vez. Me seguían, susurrando mi nombre, multiplicándose detrás de cada esquina. Entendí entonces que ya no había escapatoria. Nunca hubo una salida. El búnker no solo atrapaba cuerpos, atrapaba almas. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción quedaba absorbida, alimentando la conciencia del lugar. Escribo esto en lo que espero sea mi última oportunidad de comunicarme con el mundo exterior. Pero sé que es inútil. El búnker sigue allí, bajo la tierra, esperando a su próxima víctima. Y cuando entres, las sombras te observarán, te seguirán, te consumirán, hasta que tu conciencia se convierta en parte del eco interminable de este lugar. Si alguien alguna vez encuentra esto, ignóralo. No busques mapas antiguos, no explores lugares olvidados. Porque si lo haces, te aseguro que sentirás la misma presencia que yo, y acabarás atrapado como yo, rodeado por las sombras de todos los que vinieron antes y que nunca pudieron escapar. Nunca me consideré alguien especialmente valiente. Pero la fascinación por lo desconocido siempre me superó. Esa obsesión me llevó a explorar fábricas abandonadas, túneles de metro cerrados y casas vacías. Hasta que encontré algo que cambió mi percepción de la realidad para siempre: un búnker oculto bajo una fábrica desmantelada, enterrado bajo capas de concreto y polvo. Era un día lluvioso cuando llegué. Las nubes cubrían el cielo con un gris opresivo, y el viento hacía que las ramas golpearan contra las paredes metálicas de la fábrica. Encontré la entrada, una trampilla oxidada con símbolos tallados, extraños y retorcidos, que parecía advertir que lo que había debajo no debía ser descubierto. Mi corazón latía rápido, pero la curiosidad me obligó a abrirla. La escalera descendía hacia la oscuridad. Cada peldaño crujía bajo mi peso, resonando como un eco interminable. Cuando mis pies tocaron el suelo del búnker, un frío húmedo me envolvió. Encendí mi linterna y avancé por un pasillo de concreto. Las paredes estaban marcadas con grafitis antiguos, palabras que no entendía, símbolos que parecían observarme. Al principio, todo parecía normal, dentro de lo abandonado y viejo. Pero pronto noté algo extraño: cada sonido que hacía, cada respiración, se repetía de manera irregular. No era un eco normal. Era como si mis palabras se multiplicaran, deformadas, mezcladas con murmullos que imitaban mis pensamientos más oscuros. Una risa que no era mía surgía de cada pared, burlándose de mí. Seguí avanzando, y el pasillo se bifurcaba en varias direcciones. Tomé la ruta que parecía más larga, como si algo dentro de mí me guiara hacia allí. Las voces comenzaron a hablar entre ellas, formando frases que describían mis miedos más íntimos: abandono, fracaso, muerte. Cada palabra se sentía como una daga en mi mente, y comencé a escuchar mi propio nombre repetido sin cesar. En una sala encontré espejos, cientos de espejos, alineados en filas que parecían multiplicarse hasta el infinito. Al mirar mi reflejo, vi algo que me heló la sangre. No era exactamente yo. Mis ojos eran más grandes, y en cada reflejo había una expresión distinta de dolor, ira o desesperación. Intenté mirar otro espejo, y mi reflejo sonrió de manera maliciosa, imitando un gesto que nunca había hecho. El miedo se apoderó de mí, pero no podía moverme. Sentí que algo invisible tiraba de mí, obligándome a avanzar entre los espejos. Cada paso que daba generaba ecos de mis movimientos, y cada eco hablaba:
narrando mis pensamientos, anticipando mis miedos. Comencé a escuchar otras voces, los ecos de quienes habían entrado antes, atrapados como yo ahora. Susurros mezclados con los míos formaban un coro ensordecedor. Intenté gritar, pero mi voz no era mía. Era un eco perpetuo que no podía controlar. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un murmullo más que el búnker absorbía y deformaba. Me di cuenta de que no podía confiar en mis propios sentidos. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo era manipulado por el lugar. Seguí avanzando y encontré un pasillo que no tenía fin visible. Las paredes parecían moverse lentamente hacia mí, como si respiraran. Los espejos aparecían de repente, reflejando versiones de mí mismo atrapadas en desesperación. Escuché pasos detrás, aunque estaba solo. Cada paso parecía acercarse y alejarse a la vez, multiplicando la confusión. Comencé a sentir una presencia más intensa, una fuerza que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Cada eco, cada reflejo, cada sombra parecía un fragmento de la misma conciencia, la del búnker. Era como si el lugar estuviera vivo, devorando la esencia de quienes entraban. Cada pensamiento mío era detectado y utilizado en mi contra. Intenté razonar, buscar lógica, pero la estructura misma del búnker parecía cambiar para evitar cualquier salida. Llegué a una habitación circular, con techos altos y espejos que cubrían cada pared. Allí, vi algo que me hizo temblar, decenas de versiones de mí mismo atrapadas en los reflejos, cada una con expresiones de sufrimiento y desesperación. Susurraban al unísono, no puedes irte, eres parte del eco. Intenté taparme los oídos, pero las voces surgían de dentro de mi cabeza, hablando en perfecta armonía con los reflejos. En un impulso de desesperación, corrí hacia la puerta de salida, pero cada paso parecía repetirse infinitamente. Mis propios movimientos se reflejaban y anticipaban, y cada intento de escapar solo reforzaba la presencia del búnker. Sentí que mi mente se fracturaba, cada fragmento de conciencia se multiplicaba en los espejos, atrapado en un ciclo interminable de miedo. Finalmente, llegué a un espejo central, más grande que los demás. Al mirarlo, vi mi reflejo sonreír de manera maliciosa. Intenté tocarlo, y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, como si cada célula se congelara al instante. La risa que escuchaba dentro de mi cabeza se volvió ensordecedora, y comprendí que el búnker no solo atrapaba cuerpos, sino que convertía la mente en parte de su eco interminable. Mi reflejo habló entonces, con mi propia voz pero distorsionada, ahora eres uno de nosotros. Sentí como mi conciencia se disolvía, como cada pensamiento se fundía con los ecos de los atrapados antes que yo. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en un infinito coro de murmullos y risas deformadas. Desperté, o lo que creí un despertar, en un pasillo idéntico al que había encontrado al principio. Todo parecía normal, salvo que cada sonido que hacía se repetía de manera extraña, cada reflejo me mostraba una versión de mí mismo que no reconocía. Comprendí entonces que mi mente ya no me pertenecía completamente, era parte del búnker, parte del eco interminable que atrapaba a todos los que osaban entrar. Intenté escribir esto como advertencia, pero las palabras mismas comenzaron a distorsionarse en la hoja, mutando mis pensamientos. Sé que, tarde o temprano, cualquiera que encuentre esta historia será atraído por la misma curiosidad que me llevó allí. Y cuando lo haga, sus ecos se unirán a los míos, sumándose a la perpetua conciencia del búnker. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, escucho mis propias palabras repitiéndose en los corredores que nunca terminan, reflejadas en miles de espejos que multiplican mi desesperación. Y sé, con certeza absoluta, que no hay escapatoria. Nadie ha escapado jamás. Nadie volverá. El búnker del eco espera, y yo ya no estoy completamente aquí. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.